Estimados estudiantes, padres de familia, colegas, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema importante. Por ejemplo, cuando va a haber un examen de admisión en comprensión de textos, a veces, según su superestructura, ¿qué tipo de texto es? Argumentativo, narrativo, expositivo, descriptivo, y el estudiante tiene que marcar. Pero para ello tiene que saber qué es un texto argumentativo, cuál es su estructura, cómo lo puede identificar. O también en las evaluaciones censales de estudiantes para los alumnos de segundo grado y secundaria, cuando les entregan sus cuadernillos, hay textos argumentativos, en donde les preguntan cuál es la tesis del autor, qué postura se defiende. Es importante entonces también qué tipo de argumento es. Es por ello la importancia de abordar este tema. E inclusive en estas últimas actividades de Aprende en Casa les han pedido elaborar textos argumentativos. ¿Cuál es el objetivo de un texto argumentativo? Es persuadir, convencer a los receptores de que su idea, su postura, su tesis es la correcta. Existen diversos tipos de textos argumentativos. Tenemos los ensayos, los artículos de opinión, los discursos, entre otros. Los ensayos, sobre todo, es un tipo de reflexión en el ámbito académico. Se utiliza sobre todo los ensayos en literatura, en historia, ciencia, tecnología. Por ejemplo, podemos realizar un ensayo sobre la vida y obra de José María Arguedas, César Vallejo, entre otros. Lo importante es que su fin o su finalidad es persuadir a los receptores sobre la validez de un punto de vista. En cuanto al artículo de opinión y al editorial, ambos textos lo podemos encontrar en periódicos, en revistas, y manifiestan el sentir o el pensar de una determinada persona o un medio de comunicación. ¿En qué se diferencia el artículo de opinión del editorial? En el artículo de opinión, al final, firma el autor, es decir, que él se va a hacer responsable de todo lo vertido en su artículo. En cambio, en la editorial es el periódico, la revista, la empresa en sí se responsabiliza de lo escrito. Pero ambos coinciden en tocar temas que sean de acuerdo al interés de la opinión pública, que sean temas vigentes. En el discurso es un mensaje cuyo fin es transmitirlo de forma oral, mediante diversas palabras, para llegar a la mayor cantidad de oyentes. Por ejemplo, antes de presentarse en un debate, lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestro discurso. De igual manera, en la etapa contraargumentativa también tenemos que elaborar nuestro discurso. Los candidatos, cuando quieren ganar electores, ¿qué hacen? Dan sus discursos. La estructura. ¿Cuál es la estructura de nuestro texto argumentativo? El primer párrafo debe ver la introducción. En la introducción que colocamos, ahí ustedes van a enunciar el tema e inclusive pueden colocar una pregunta problematizadora. Y dentro de la introducción también hay que incluir la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis viene a ser la postura del autor. Es un enunciado breve, está constituido por una oración. Esta oración puede ser afirmativa o negativa. Una oración donde incluya sujeto, verbo y predicado. La argumentación.
La argumentación van a ser las razones en donde el emisor presenta para poder convencer al receptor de que su tesis es verdadera, es verídica. En la conclusión, aquí se sintetiza todo lo dicho anteriormente. También se pueden incluir reflexiones, frases, preguntas. En las rutas de aprendizaje podemos encontrar este esquema sobre el texto argumentativo. Nos plantea que el texto argumentativo tiene una tesis, claro, eso está dentro de la introducción. Sabemos que la tesis es la idea que se defiende, es la postura del autor. Las razones, que vienen a ser los argumentos que van a ir sustentando la tesis. Las conclusiones. En las conclusiones se tiene que reforzar la tesis. Se sintetiza o se vuelve a explicar en breves palabras todo lo que se ha mencionado anteriormente. Tipos de argumentos. ¿Qué vamos a colocar en nuestra argumentación? ¿Qué tipos de argumentos? Por ejemplo, tenemos los de autoridad. En los de autoridad nos vamos a apoyar en autores reconocidos, en sabios, en expertos, en instituciones que son reconocidas, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Organización Mundial de la Salud, algunos reglamentos también pueden servir como un argumento de autoridad. De hecho, esta se basa en pruebas observables y reales. De utilidad. Se valora lo útil o eficaz frente a lo inútil o ineficaz. No solamente los discursos, los ensayos, los artículos de opinión son textos argumentativos. También los afiches intentan convencer, persuadir, por lo tanto son argumentativos. De igual manera, las infografías. Últimamente el Ministerio de Educación ha publicado algunas infografías con la finalidad de convencernos para quedarnos en casa, para convencernos de utilizar las medidas adecuadas contra el coronavirus y nuestra salud no pueda verse en riesgo. De experiencia personal. De experiencia personal, sobre todo se apoya en el hecho de lo que el escritor ha visto, ha experimentado, ha vivido. Cuanto más experiencias haya tenido, anécdotas, eventos, lecturas, mayor va a ser su fluidez para redactar en sus argumentos. De progreso. El valor radica en la novedad, en la innovación, se opone a lo anterior, a lo antiguo. Antes, por ejemplo, los maestros solo se utilizaba la pizarra, las tizas, los plumones, pero en la actualidad vemos que se está dando prioridad a lo virtual por la pandemia que estamos viviendo. De existencia. Se prefiere lo real, verdadero, frente a lo inexistente o abstracto. Es mejor hablar con la verdad para ser fuente creíble de nuestros lectores. De justicia. El valor reside en lo justo frente a lo injusto. Si nuestra tesis está relacionada con los valores, hay que incluirlos, son muy importantes, son muy buena fuente de argumentación. De analogía. Es la correlación entre términos de dos o más sistemas u órdenes. Hacemos comparaciones entre dos situaciones para dar una mayor explicación. Ahora vamos a leer un texto del periodista Jaime Chincha. El título de este artículo de opinión es El futuro después del coronavirus. ¿Qué nos dice? A ver. La crisis son oportunidades. Una frase que se repite hoy entre esperanza e incertidumbre.
Un lugar común que nos permite mirar el futuro. El mundo cambió para siempre. El mundo está detenido en una transición hacia lo desconocido. El mundo luego de la cuarentena comenzará a ser otro brutalmente diferente. No sé a qué mundo llegaremos cuando termine todo esto, pero no será el mismo de antes y el Perú inevitablemente empieza a ser remolcado por la ola. Observemos que esta es la introducción. Este párrafo es una introducción a los argumentos que vimos posteriormente, pero acá también podemos identificar a nuestra tesis, a la tesis que ha planteado el autor. El mundo luego de la cuarentena comenzará a ser otro brutalmente diferente. La tesis también tiene que tener relación con el título. El segundo párrafo viene a ser un argumento de hecho, ya que se basa en pruebas observables y reales. A ver, vamos leyendo. La educación del mundo habrá cambiado para siempre. La distancia y la tecnología dictarán el método. En el Perú, los colegios viven una transformación inimaginable. Los estudiantes viven la crisis que no han vivido. Los profesores echan mano de las crisis pasadas para triplicar sus esfuerzos. Nada como esta crisis para que los niños aprendan, como nunca antes, la importancia del contacto personal, la vida más allá de un teléfono. Este acervo no se lo quita a nadie. Los niños no están perdiendo el tiempo, están aprendiendo lo que jamás se les enseñó, la educación en estado puro. Como podemos leer, son pruebas observables, que nosotros lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, al igual que el autor del texto. Ahora se está dando la educación a distancia, prácticamente ya los niños están más en contacto con su familia y ya no con los amigos, ¿verdad? Solamente por teléfono, por Zoom o por la parte virtual sobre todo. Y ojo que nos señala, el escritor dice, los niños no están perdiendo el tiempo, están aprendiendo lo que jamás se les enseñó. Recordemos que la familia es la base fundamental de nuestra sociedad. Y los padres han sido los primeros maestros y hasta ahora se han convertido en los mejores aliados de los maestros. Entonces, en estas circunstancias, que la mayoría se está quedando en casa, hay que aprovechar la oportunidad para compartirlo en familia. A ver, vamos viendo el siguiente párrafo. El siguiente párrafo presenta un argumento de autoridad. A ver, vamos a ver dónde o qué autoridad nos presenta el autor para dar fuerza a su tesis. Dice: en el caso de los colegios privados, los grandes podrán migrar a la digitalización. Algunos medianos y casi todos los pequeños pueda que estén ante la quiebra. El Estado podrá absorberlos y engrandecer la educación pública. La rápida reacción del Ministerio de Educación al crear plataformas de educación digital, contenidos en Internet, radio y TV, ha demostrado una solidez que no se le había visto en todo lo que el Perú lleva de nación. Observemos que hay una institución, menciona una institución el autor, que es el Ministerio de Educación, una entidad, la entidad máxima que va a regir todo el destino de los educandos. Sabemos que actualmente se ha creado las plataformas de Aprende en Casa, se dan las enseñanzas a través de Internet, radio y televisión.
y se está demostrando la solidez, ¿verdad? Que sí está funcionando esa plataforma y también nuestros estudiantes están observando lo que se emite en la televisión. El último párrafo es la conclusión de este artículo de opinión, de este texto argumentativo. A ver, vamos leyendo. Esta crisis es un aprendizaje y una lección. Nunca la educación y la salud fueron tan protagonistas. Hoy vemos lo abandonadas que las tuvimos. Hay futuro. Las tablets llegarán a los niños para quedarse, pues tienen todo lo que un estudiante necesita sin llevar una pesada mochila. Las crisis son oportunidades. ¿Cierto, verdad? Antes nuestros niños más pobres no podían tener una tablet, pero gracias a los esfuerzos del Ministerio de Educación y a esta crisis que estamos pasando, se les va a llevar tablets. Entonces, jóvenes, hay que aprovechar estas circunstancias. Yo sé que es difícil, porque no nos podemos ver, no podemos interactuar personalmente, pero hay que aprovecharlas. Conviviendo con la familia, disfrutando del estudio, porque el estudio se disfruta. El estudio es para disfrutarlo, para informarnos, para aprender. Cada día uno va aprendiendo. Espero les sirva este aporte y si desean obtener este tipo de videos, suscribirse a Academia Euler. Y muchas gracias por su atención. Espero verles pronto. Nos vemos. Cuídense.